Buenas, clase de desarrollo de aplicaciones web. En la clase de hoy continuaremos hablando de Angular. En el video previo o en el video anterior me comenté que es un framework de desarrollo de aplicaciones web del lado del cliente que nos va a ofrecer una librería, herramientas para hacer un desarrollo más eficiente, ¿sí? Más escalable de nuestras aplicaciones, más fácil, más robusto. Vimos cómo instalar Angular. Vimos que al instalar Angular nos instala un CLI, la interfaz de línea de comando, a través de la cual creamos un proyecto, creamos componentes, módulos, también vamos a poder crear servicios, pipes, que ahora lo vamos a ver. Vimos que hay dos tipos de aplicaciones. Nosotros acá en la teoría armé una aplicación y voy a continuar con la aplicación con módulos. En la práctica están haciendo una aplicación standalone, componente independiente, ¿sí? Eso ténganlo presente, porque acaban de ver una cosa y en la práctica otro tipo de aplicación. También vimos cómo crear los módulos, cómo crear los componentes. Vimos que los componentes tienen propiedades, después vimos las directivas, ¿sí? Y hoy lo que vamos a continuar viendo son servicios, pipes, comunicación entre componentes, rutas y la navegación que nos ofrece, el tipo de navegación que nos ofrece Angular. El primer tema que tenemos que hablar son los pipes. Cuando las aplicaciones muestran datos a los usuarios, muy raramente lo muestran cómo llegan los datos desde nuestro servicio, desde nuestro servidor, ¿no es cierto?, desde nuestro servidor backend. Lo que se hace generalmente es algún tipo de transformación sobre estos datos para que se puedan visualizar. Por ejemplo, que un quit se le pone los guiones, ¿sí? Mi quit 20, 31, 685, 932, guión 2, me parece. Es esa transformación, o sea, el quit desde la base me llega como un entero o como un string, como el dato que ustedes quieran, y lo formatean en el cliente. Lo transforman, o una fecha, transforman una fecha, viene en un formato determinado, a ustedes no les interesa ese formato, no les interesa ver la hora, minuto y segundo, por ejemplo, lo formatean a que solo le muestre día, mes y año. Bueno, para realizar este tipo de transformación, Angular nos ofrece los pipes. Los pipes permiten realizar transformaciones directamente en la plantilla HTML, ¿sí? Se suelen utilizar para transformar cadenas, importe de monedas también, eso no lo dije, y fechas. Existen dos tipos de pipe, los integrados, los que nos ofrece Angular, ¿sí? Y después los que nosotros podemos llegar a crear. Los tipos de pipe integrados que nos ofrece Angular, tengo ahí los ejemplos. DatePipe, que formatea un valor a fecha. Uppercase Pipe, que transforma el texto en mayúscula. Lowercase Pipe, que transforma en minúscula. El currency para las monedas, ¿sí? Y otros más, ¿bien? Por acá tengo la aplicación que armé en el video anterior. Fui completándola según lo que iba a necesitar para este video. Agregué un directorio layout, un directorio de models, service, shared, ¿sí? Modifiqué el template del component, del app component, que es el primer componente que se llama cuando lanzo la aplicación. Esto es lo que tenía antes, ¿sí? Ahora estoy llamando a un componente header que está por acá en layouts, ¿sí? Y lo único que hace es mostrar un navbar, ¿bien? Ahora vamos a ver en la aplicación. Luego, lo menciono, después voy a mencionarlo mejor cuando dé el tema. Por el ruteo, cuando
inicie la aplicación, voy a mostrar el Home Component, que el Component tiene 4 botones, ¿sí? El Home Component tiene 4 botones, uno es para ir a alumnos, y estos 3 que están en construcción, para las clases, cuestionarios y notas. Lo que yo estoy armando acá es una aplicación que del lado de Angular, del lado del cliente, perdón, con Angular, que me va a permitir gestionar la materia, ¿sí? Esa es la idea. Estoy utilizando para completar los datos de la aplicación, estoy utilizando el API que creé en la unidad número 2 con el JS. ¿Se acuerdan que había creado una aplicación para gestionar alumnos también? Que tenía, que estaba utilizando como base de datos MySQL, ¿sí? Y podía crear alumnos, listar, eliminar, etc. Bueno, ahora ese API que construí, esa aplicación del lado del backend que construí, la voy a empezar a utilizar acá en mi aplicación Angular, ¿bien? La aplicación ya está lanzada, ¿sí? Y por acá está la aplicación. Al inicio de la aplicación muestro el navbar y un home component con 4 botones, como le dije. Uno va a alumnos y el resto está en construcción. Esta aplicación, así como cuando hice la aplicación de backend, utilicé MySQL, ya que en la práctica iban a utilizar PostgreSQL, así como acá estoy usando una aplicación de tipo ngMode y en la práctica van a usar de tipo standalone. Bueno, acá como alternativa no estoy utilizando PrimeNG y estoy utilizando Bootstrap. Bien, esto lo hago con la idea de que puedan tener opciones y conocer un poquito más y ver para no hacer todo lo mismo. Bien, para instalar Bootstrap lo hacen como cualquier otra librería y van a ver por acá está instalado Bootstrap, ¿sí? También están utilizando Alert 2, ¿sí? Para los mensajitos, ¿bien? Bueno, estábamos hablando de pipes. Les dije que había pipes acá. En alumnos ítem es un componente nuevo, ¿sí? De mi aplicación. En alumnos ítem tengo este código, este template HTML. Vamos a concentrarnos únicamente desde la línea 2 a la 7. El resto lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, esto es un div que utiliza Bootstrap, clases de Bootstrap. Estos son 2 botones, ¿sí? Con clases de Bootstrap. Y bueno, después vemos los eventos de esos clips. Ahora concentrémonos en esto. Acá lo que voy a hacer es, a partir de un alumno, ¿sí? A ver, voy a mostrar la aplicación. Por cada alumno, yo voy a mostrar la información del nombre, el apellido, el usuario y una fecha. Bien, luego están los 2 botones, editar y eliminar. Esta información está utilizando el pipe capitalizar. Esta información de alumno apellido también está utilizando un pipe que se llama capitalizar. Este pipe capitalizar es un pipe personalizado, ¿sí? Que yo creé por acá, está en el directorio share, pipes capitalizar. No lo mencioné, pero para crear un pipe tampoco está en la presentación. El comando para ejecutar en el CLI es pipes y el nombre del pipe. No lo mencioné, ya lo tenía creado. Yo acá creé el pipe, capitalizar pipe. Bien. Lo que hace es una clase, ¿sí? Está decorada con el decorador pipe, que lo está importando desde el core de Angular. También está importando la interfaz pipe transform. Bien. Y lo que hay que hacer dentro de la clase es implementar el método transform, como está ahí, según nuestras necesidades.
lo que yo quería hacer con capitalizar es poner en mayúscula la primera letra del texto y el resto en minúscula. Entonces, recibo un string, retorno un string, ¿y qué retorno? La misma cadena, el mismo string, pero con el primer valor en mayúscula. Para el primer valor, uppercase, más el resto en minúscula. Bien, ese es mi pipe personalizado. Voy a hacer control Z para que no se rompa nada, ¿sí? Entonces, la transformación que se hace, que era el objetivo del pipe, ¿se acuerdan? Es que la T aparece en mayúscula, la F aparece en mayúscula, la J en mayúscula y el resto en minúscula, ¿sí? Yo por acá tengo los datos, alumnos, estudiantes. Acá yo todos los alumnos, si se ve, están, Tomás está en minúscula, bueno, Juan está en mayúscula, Bufa está en minúscula, pero podría modificarlo a Oscar en minúscula, a Martín, a Juan también, ¿sí? Y si yo vengo acá y se recarga, fíjense que Juan, que lo puse en minúscula, aparece con mayúscula, ¿bien? Eso es el pipe personalizado, ¿sí? Miremos dónde está usando, acá en mi ítem, alumno ítem. Luego, para el valor de usuario, estoy utilizando el pipe integrado de Angular que se llama uppercase, va a poner en mayúscula el usuario. Y esto, a propósito, está así. El date muestra un formato feo. Acá se ponen 2 puntos y yo lo que voy a hacer es poner el formato de hora que quiero, de fecha que quiero. Podría ser día, mes, año, guardo y muestro así la fecha. Y si quisiera, podría también agregar la hora, 2 puntos, minuto, 2 puntos y segundo. Guardo, miro la aplicación. ¿Sí? De esa forma, como decía en la presentación, transformo la información directamente en el template de HTML. Bien. Lo que sigue son los servicios. Los servicios son otro tipo de elementos que nos provee Angular. Son clases escritas en TypeScript, claro, y decoradas con el decorador inyectable, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a encapsular funcionalidades reutilizables que pueden ser compartidas entre distintos componentes de una aplicación. Bien, un uso común de los servicios es el acceso a datos o comunicación con el API. Entonces, dentro de estas clases vamos a encapsular funcionalidades que pueden ser compartidas entre otros componentes de mi aplicación. ¿Qué patrón de diseño utilizan? Como dice la presentación, utilizan un patrón de diseño inyección de dependencia, que ya lo vimos en Nest.js, ¿sí? Bueno, de una forma similar, porque teníamos también servicios que se inyectaban. Bueno, acá va a pasar algo similar. Recuerden, Nest se basa o se basó en Angular, así que no es casualidad. Angular utiliza el patrón de diseño de inyección de dependencia para proporcionar estos servicios a los componentes, ¿sí? En lugar de que los componentes tengan que gestionar estas dependencias de servicios, Angular se va a encargar de inyectar el servicio en el componente, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué Angular, cómo se va a dar cuenta Angular que tiene que hacer eso. Para crear un servicio utilizamos el comando desde el CLI
ng, service más el nombre del servicio. Yo por acá, en mi aplicación, tengo un directorio que se llama service. Por ahora tengo uno solo. Bueno, la clase, el servicio, como dijimos, es una clase TypeScript, bien, que tiene una serie de importaciones. En primer lugar, importo inyectable, acá arriba, ¿sí? Para poder decorar esa clase con inyectable y poder decirle a Angular que esto es un servicio que va a poder ser inyectado, bien. Luego estoy importando HTTP client, que me va a servir para hacer peticiones a un servidor. Luego importo observable de RxJS, ahora vamos a ver para qué. Y también importo una interfaz que es de alumnos, ¿sí? Que son los datos con los que voy a trabajar de los alumnos. Defino una ruta donde voy a hacer las consultas al servidor. Inyecto también HTTP client para hacer las peticiones. Y defino dos métodos públicos para que puedan ser accedidos, por ejemplo, desde un componente. El primero va a obtener los alumnos desde el servidor, ¿sí? Es una función que va a retornar un observable que es de tipo array de alumnos, es decir, no va a retornar datos directamente, sino que un observable que cuando se suscriba va a emitir un array de objetos de alumnos, ¿sí? Sería datos asincrónicos, ¿bien? Eso por acá, a ver que me olvidé. Ajá, bien, esto es importante. Acá yo estoy indicándole a Angular que este servicio, cuando se inyecte, debiera ser único en toda la aplicación. Utilizar el patrón singleton. Ahora en la presentación creo que está eso. Vamos a mirarlo. Ah, bien. Expliqué el servicio, pero no estamos viendo. Bueno, ya lo vimos. Expliqué el servicio y acá expliqué el servicio y no su uso. Bien. Tengo el servicio y por acá en alumnos, component, ¿qué estoy haciendo? En el template, vamos al TS primero. Esta clase cambió desde el video anterior. En el video anterior solamente tenía el título y estos datos estaban fijos, ¿sí? Y estaba haciendo un for, de estos datos, ¿sí? Ahora estos datos son completados una vez que inicio mi aplicación, mi componente. Cuando inicio mi componente, busco los alumnos, ¿sí? Y al buscar los alumnos, ¿qué hago? Voy a utilizar el servicio que definí recién. Ahora, ¿cómo voy a utilizar el servicio? Acá está la clave. Estoy en el constructor de mi clase alumnos component, estoy inyectando el servicio de alumnos. Para poder inyectarlo, tuve que antes importarlo. Bien, arranqué de atrás para adelante. Voy de adelante para atrás. En mi clase de alumnos component, importo el servicio que les expliqué antes, ¿sí? El servicio de alumnos service. En el constructor de la clase se inyecta, ¿sí? A través del patrón de diseño de inyección de dependencia. Angular lo inyecta por nosotros, ¿sí? Y luego, acá en el método buscar alumnos, utilizo el servicio. ¿Para qué? Para acceder al método getAlumnos que habría explicado hace un ratito, que es este, ¿sí? Y cuando obtenga los datos, bueno, este consulta además, cuando obtengo los datos, actualizo mi array de alumnos, ¿sí? Que ahora, antes era un array de string, ahora es un array de alumnos, es el mismo modelo que utiliza el servicio. Y en caso de haber algún error, bueno, muestro un mensajito. Bien, ahí estoy usando el servicio en un componente.
Si quisiera, podría usarlo en otro componente. Este es muy específico de alumnos, pero imagínense otro servicio que se conecte a una API externa para validar cierta información o generar un PDF o un QR, etcétera. ¿Sí? Podría tener un servicio que se inyecte en varios componentes, como decía la presentación, la idea de no cargar de tareas al componente. Un componente puede delegar ciertas tareas a servicios. Justamente ahí está delegando la tarea de recuperar la información, ¿no es cierto?, desde el servidor, ¿sí? Y también puede recuperar datos, en el ejemplo dice cómo recuperar datos del servidor o validar datos de entrada. Al definir dicha tarea de procesamiento en una clase de servicio inyectable, se puede reutilizar desde cualquier componente que lo necesite, como comenté hace un ratito. El decorador inyectable indica a Angular que puede registrar esta clase como un servicio y administrarla a través de su sistema de inyección de dependencia. Bien, este sistema es de Angular y con este decorador, Angular dice, bárbaro, lo voy a administrar yo como a través del sistema de inyección de dependencia. Y por acá lo que le comenté, que en el decorador yo estoy indicando provider in root. ¿Qué hace? Se indica que Angular debe crear una instancia única del servicio, es decir, un singleton, y hacerla disponible a lo largo de toda la aplicación. Es decir, que el servicio que por acá estoy utilizando, ¿sí?, por acá estoy inyectando, va a ser único en toda la aplicación. Si algún otro componente utiliza este servicio de alumnos, va a utilizar la misma instancia. Bien. Ventajas de los servicios. Bueno, evita la repetición de código, ¿sí? Imagínense poner en cada componente que tenemos que recuperar los alumnos, ¿sí? Imagínense que tengan 2 o 3 componentes, van a tener que repetir el código. Bueno, sacándolo a un servicio, evitamos esa repetición. Componente más simple, ¿sí? Vamos a delegar. ¿Por qué componente más simple? Porque nos vamos a centrar directamente en la vista, ¿bien? Y la interacción entre el usuario y la vista. Y dejamos la tarea de buscar información, validar información al servicio. Eso también va a mejorar nuestro mantenimiento. Y, por lo tanto, el último punto, que es el de la reutilización. Bueno, lo que sigue, el siguiente elemento o herramienta que nos provee Angular es el de ruta y navegación, ¿sí? Es un servicio router, bien, que nos da Angular, que nos sirve para definir las rutas y cómo hacer la navegación de nuestra aplicación, ¿no?, entre las distintas pantallas. Todas las aplicaciones web tienen algún sistema para gestionar las rutas y las vistas asociadas, ¿sí? En Angular, esta gestión se realiza con el servicio router. Este servicio nos permitirá definir cómo se va a mapear una URL con un componente específico de mi aplicación. El servicio router no es accesible de forma directa, así que hay que importarlo, ¿sí? Tiene su propio paquete sobre el cual deberemos realizar una importación, como figura acá abajo, ¿sí? Y como tengo por acá, en el ejemplo, yo acá tengo, vamos a achicar todo, por acá tengo un App Routing Mode que se creó cuando creé la aplicación, y para poder utilizar, yo lo estoy importando, ¿bien? Para poder utilizar el servicio que me brinda Angular para poder definir las rutas, ¿bien? Las rutas que gestionaremos en Angular serán relativas a una ruta raíz, que es esta. Todas estas rutas que vamos a definir acá, en este caso, por ahora solamente tengo la de alumnos,
y una por defecto, que es cuando voy a iniciar la aplicación, y un comodín. Bien, por ahora tengo solo eso. Todas estas rutas son relativas a lo que nos indica el index.html en base href. Bien, todas son relativas a partir de ahí. Vamos a seguir con la presentación. El servicio route lo que necesita es que le indiquemos una configuración de rutas con la que va a trabajar. En esta configuración de ruta nosotros vamos a definir una cadena de rutas, ¿sí? Que básicamente es una asociación pipe y componente, ruta y componente. Entonces lo que va a hacer el sistema de ruteo es tratar de matchar este path con algún componente. Bien. Luego de que definimos la cadena de rutas con su ruta y componente, con sus rutas y componentes, debemos asignar esa cadena al servicio route mediante el método forRoute de route module. Bien, vamos a mirar eso donde está por acá, en el ejemplo. Yo acá estoy importando el servicio de router, ¿sí? Defino la cadena de path component, o sea, con qué se va a matchar, ¿sí? El primero que defino es cuando se inicia la aplicación. La segunda ruta que defino es la de alumnos, que va a mostrar el template HTML del componente alumnos. Y por último, un comodín que me va a redireccionar al vacío. ¿Y el vacío qué significa? Que voy a ir al home component. ¿Bien? Es importante definir las rutas más específicas arriba y las más generales abajo, como en el caso del comodín. El comodín va a matchar contra todas las rutas, así que si lo ponemos por acá arriba, se rompería mi sistema de ruteo, ¿no? Porque va a matchar comodines con alumnos, por ejemplo. Luego de definir esta cadena de rutas, hay que pasársela al route mode a través del método forRoute, bien, para que Angular lo pueda gestionar. ¿Qué más tengo en la presentación? El orden con el que defino, sí, ya lo comenté, es importante. El enrutador utiliza una estrategia de victorias en el primer intento, ¿sí? Así que cuando machea arriba, no continúa evaluando, ¿sí? Y también el tema de la ruta de comodín, ¿bien? Con los dos asteriscos. Indica Angular que esta definición de ruta es una ruta comodín, ¿sí? Y se podría incluir un componente PageNotFound, decía en la presentación. Y otra opción es la de redireccionar al componente principal de la aplicación, que es lo que estoy haciendo yo. Bien, miremos. Entonces tengo la ruta de inicio, la de alumnos y la de asterisco. Por acá tengo mi ruta, mi aplicación. Acá tengo una ruta vacía, la inicial, ¿sí? Con los botones que me llevaba a alumnos. Acá tengo la ruta alumno y machea con el componente de alumnos. Bien, si yo acá hago así, no encuentra nada, entonces va por la definición que le pasé, me redirige al component home component. Bien, ahora es importante saber cómo voy a navegar, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hice el clic, está bien, por un lado tengo las rutas, la definición el path y el componente que voy a utilizar, ¿bien? Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy apretando el botón acá de alumnos? Miremos el componente de alumnos. En el botón, está acá. No es este es el ítem. No, sí, es este, pero no es el de alumnos. El que yo tengo que mirar, si yo quiero ver esto, tengo que ver el home. Entonces eso está
en la iOS. Home. Acá, cuando fíjense que hay dos ejemplos. Está el evento click, que irá a alumnos, y por otro lado tengo un app que utiliza un router link. Bien. Miremos ir a alumnos primero. Esto acá está utilizando un sistema de navegación programática, ¿sí? En el cual yo le digo, bueno, mira, si hizo clic aquí, anda a esta ruta. Bien. Esto es útil cuando yo quisiera navegar a cierta ruta en relación a una respuesta o a una acción que hizo el usuario en mi aplicación, como por ejemplo presionar el botón. El usuario presiona este botón y en respuesta a esa acción yo navego a alumnos, ¿sí? Este método de navegación se llama método programática, ¿sí? Por otro lado, tengo el método de navegación declarativa, ¿sí? En el cual utilizo un router link. Miremos el ejemplo, vamos a ver que los dos hacen lo mismo. Acá voy a alumnos y en notas también voy a alumnos, ¿sí? Bárbaro. Ahora hablaremos de comunicación entre componentes. Ya estuvimos viendo que Angular nos permite la comunicación entre distintos componentes de varias formas, a través de servicios observables, de rutas. Ahora lo que nos interesa es utilizar estos dos decoradores que vamos a ver ahora, input y output, que se utilizan para la comunicación directa entre un componente padre y el componente hijo, ¿sí? El decorador input permite al componente hijo recibir datos del padre. Ahora vamos a ver el ejemplo. Y el decorador output permite al componente hijo emitir un evento hacia el padre. Ejemplo, informar que se hizo clic en un eliminar. Ahora vamos a ver. Al utilizar emitter junto con el decorador output, ¿sí? Lo que vamos a permitir es que los componentes hijos emitan eventos personalizados hacia el componente padre para que te los maneje. En mi ejemplo de mi aplicación, acá cuando hago clic, cuando muestro la lista, estoy accediendo al componente alumnos ítem, ¿sí? Yo estoy obteniendo la lista de alumnos en el componente de alumnos, ¿bien? Pero para mostrar cada alumno, voy al componente hijo, ¿sí? Al componente hijo del componente alumno, que es ítem alumno, ¿sí? Itero mi lista de alumnos y llamo a un componente hijo, ¿bien? Que va a recibir información y emitir información. Por ejemplo, acá. O por ejemplo, si quiero eliminar uno, también. Miremos el código. Esto no. Routine no. Alumnos no. Yo voy a tener un componente dentro del directorio de alumnos. Dentro del directorio de alumnos voy a tener un componente padre, que es alumnos component, es donde estoy buscando la información de los alumnos. Lo vimos hace un rato, buscaba la información de alumnos. Y en la presentación, en la plantilla HTML, la parte visual, estoy iterando, ¿sí? Lo que estoy haciendo es iterando la lista de alumnos para renderizar la lista de componentes app alumno ítem, que va a ser el hijo de este componente alumno. Bien. Ahora, en cada recorrido, en cada iteración, a mi hijo le mando el ítem, ¿sí? Al alumno ítem
le voy a mandar el ítem que estoy iterando. Bien. Esa es la información que le pasa el componente padre, que es alumnos, al componente hijo, que es el app alumno ítem. Bien. A su vez, el padre va a estar escuchando unos eventos que es el de borrar y el de editar, que van a ser enviados o emitidos, mejor dicho, desde el hijo. Miremos el componente hijo, el TS. Acá el componente hijo tiene los decoradores de input y output, uno para recibir un alumno y otro para emitir un borrar y un editar. Repasemos. El componente padre, que es alumno, en cada iteración al componente hijo le pasa un alumno. El alumno lo recibe y acá muestra esa información. Bien, a su vez tengo dos botones, modificar y eliminar, que me van a emitir un evento, ¿sí? Borrar y editar, me van a emitir un evento. Para eso previamente importé event emitter, me emiten ese evento hacia el componente padre que estoy esperando acá. El componente padre escucha ese evento y ejecuta este método de eliminar al alumno o editar al alumno según qué método, según que se emitió. Bien, queda escuchando, es como pasarle un dato a un subcomponente, ¿sí? Y esperar a que ese componente diga, ese subcomponente nos avise qué ocurrió. Bien, ocurrió una eliminación, un editar en este caso. Miremos la presentación. Bueno, hasta ahí es la comunicación entre componentes, o sea, es una forma directa para intercambiar información entre un componente padre, ¿sí? Y un hijo. Yo cómo lo utilicé para iterar la lista de alumnos y mostrar información de cada alumno. La estoy iterando y muestro información de cada alumno. Y escucho a ver qué evento se emitió. Bien, miremos una vez más la aplicación. Este es mi componente padre, ¿sí? Y esto sería un hijo, otro hijo, otro hijo. Acá voy a editar a Córdoba. Porque, ¿qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy en el componente alumno. Acá. Cuando modifico, emito el editar, ¿sí? Y el editar que tenía. Miremos acá. Cuando edito, recibo un alumno y de ese alumno muestro un mensajito con el apellido. Por eso veo el apellido el apellido en donde se hizo clic, ¿no es cierto? Bueno, creo que ese fue el último tema, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta aquí el segundo video de Angular. Gracias.